Qué tal, cracks? ¿Cómo andan? Bueno, pues sean bienvenidos otra vez aquí al Valle de las Sombras. Presenta Está de Podcast. Y hoy tengo un amigo muy singular. Aquí estamos con mi amigo Carlos, es un compañero de la chamba, pero bueno, pues el que... Kazuo, bueno. Kazuo. Que él se presente, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Kazuo en japonés y en español me llamo Carlos, para los que me conocen. Tengo 5 años viviendo en Lagos y bueno, ahora soy traductor de japonés. Y ahí, bueno, tuve la oportunidad de conocerlo a Gustavo. Y bueno, ¿qué más digo? No, está bien. El Charlie para los El Charlie, bueno, vamos a decir Carlos. Kazuo. Oye Carlos, yo desde que te conocí pues noté que físicamente eres japonés, pero tu tono no es mexa. Háblanos un poquito de ti. Mira, yo nací en Perú y a los 10 años me fui a Japón a vivir. Fue en el 91. En esa época Perú pasaba por una crisis, pero bien mal, ¿no? Bueno, hasta ahora está mal. Hasta ahora, creo que tienen presidentes. Creo que... Empezó en el 90 y sigue. Y hasta ahora no acaba. Y a los 10 años llegué a Japón. Entré a una primaria, ¿no? Con amigos japoneses. Al comienzo sí batallé bastante por el mismo idioma, ¿no? El idioma. A pesar que en Perú yo estudiaba en un colegio que enseñaba japonés. Yo era peruano japonés, el colegio en Lima. Pero el japonés que enseñaba eran palabras antiguas. Y cuando llegué a Japón no me servía. Tuve que empezar desde cero. Y me acuerdo que eran como 40 compañeros japoneses, un amigo peruano, ¿no? Y yo, nada más. Ya con el tiempo me fui acostumbrando, pero sí los 3 años primero, yo me quedé, no aguantaba, o sea, estar en un lugar que no podía hablar. Okay, sí. Ya cuando entré a la secundaria, decidí comenzar a jugar fútbol. Sí. Tuve amigos japoneses y de ahí tuve la oportunidad, creo, de ver muchas cosas, ¿no? En el colegio. Bueno, también es parte de la sociedad de Japón. Vi, por ejemplo, bullying, ¿no? Amigos que, por ejemplo, no iban al colegio por eso. Amigos que se querían así como suicidar, ¿no? Porque no soportaban todo eso. ¿No? Ya cuando yo terminó la secundaria, entré en la prepa, pero ahí solamente duré unos 8 meses y me puse a trabajar en una empresa de tratos. Y como yo era más chico, yo era el que lo traducía. Pero en ese tiempo, bueno, mi español no era tan... Bueno, no quiero decir que mi español de ahora es bueno, pero creo que se me entiende. En ese tiempo, creo que sí tenía ese temor al rechazo. Porque mis compañeros eran mayores y el castellano que ellos hablaban era de Perú. Hablaban más grosería. Yo no hablaba 16, 17, yo no hablaba mucho grosería. No, y lo aprendiste hasta los 10 años, entonces pues no te dejaban decir groserías, obviamente no te las sabías. Claro, y yo sí pensaba mucho en decir groserías, porque bueno, mi familia es bien estricta, ¿no? Y creo que en una parte, ya con el tiempo, me di cuenta, ¿no? A escoger lugares. O sea, por ejemplo, depende cómo es la gente que está a mi alrededor, puedo hablar. Sí. Oye Carlos, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que dices que en qué año te fuiste a 91. 91. ¿Qué edad tienes? 44. 44.
Digo que se ve joven, güey. No mames, sí. Bastante. No más jodido yo, no mames. No que tengo 16, nada Yo que tengo 28, güey. No, sí, porque, bueno, y también otro puntito interesante que tocas, que dices que la gente allá tiende a suicidarse, a la frustración. ¿Cómo lidiaste tú con ese rollo? Pues obviamente vas del continente americano, de Perú, vas a otro continente, a otro país, te encuentras con esas barreras. ¿Cómo hiciste tú para así superar Mira, eso? lo que yo tenía, bueno, cuando yo entré a la primaria, a mí, yo entré a cuarto de primaria, en quinto, a mí también me hacía bullying. ¿No? Pero a mí es más abusivo, que de 3, 4. Pero entre los 4 me agarraban, pero yo agarraba uno y lo agarraba, pero hacía puñete en el piso. Me cambiaron de colegio, y cuando me cambiaron de colegio, me querían hacer lo mismo. ¿No? Pero yo ya reaccionaba. O sea, yo no hablaba mucho japonés, pero me decían algo, y como no podía responder, se me iban las manos. O sea, me decían, se me iba, por el tirado de mi cara. Cada rato llamaban a mi casa, mi mamá, gracias a Dios, no hablaba japonés, ¿no? Pero de colegio llamamos para quejarse. Mire, señora, Yo, que está partiéndole la madre a todos. ¿Qué Casi. chingón? ¿Ha hecho esto, ¿no? Y mi mamá, como no entiende, venimos del colegio, ¿qué cosas has hecho? No, tengo una mamá para felicitarme por las buenas notas que tenía. Yo mentía, ¿verdad? Claro. ¿No? Y ahí mi mamá se dio cuenta. Hasta que un día llamaron y mi hermana, ¿no? La última, ella también estaba estudiando japonés. Y es la única de mis hermanas que habla japonés. ¿No? Llamó el teléfono y mi profesor le cuenta todo. No, ¿sabes qué? Que le he hecho esto. Y esperando en la dirección. No, estaban contentos. Ay, no va a venir nadie. Viene mi hermana. Mi hermana me mira y se ríe. ¿Qué has hecho? No, ¿sabes qué? Él me estuvo fastidiando, le rompí un diente, no, esto, vaya. Tuve que lidiar, sí. Y bueno, ahora que he sido adulto, me di cuenta que a veces se comete ese error de dejarte llevar, ¿no? Por los impulsos. Creo que cuando yo viví en Japón mucho tiempo, ¿no? Yo era así. Como no, de la misma desesperación, ¿no? Como no sabía cómo responder, me iba a los golpes. Pero cuando ya empecé a trabajar, yo me tuve que calmar. Vi que si yo reaccionaba mal, me iban a despedir. Y si me despedían, ya no podía trabajar. Si no trabajaba, o sea, todo, lo comienzas a relacionar todo. Ahora, a veces me río cuando me acuerdo, ¿no? De muchas cosas. Pero sí, estando acá sí me he vuelto más tranquilo. Soy de evitar problemas, ¿no? Donde vaya, aunque esté, por ejemplo, tomando, pasa algo, me dicen algo, no, me voy. También me he metido en problemas también por eso, porque a veces me dicen, nadie me dijeron, tú te vas porque eres persona, no es que tenga miedo, es que me da flojera. Sí, uno tiene que elegir sus batallas. O sea, Sí. esa persona que te está diciendo maricón, güey, no, ¿qué le tienes que mostrar, güey? Realmente. Pero es mucho de esta cultura latina, es mucho de que si te buscan problemas a ti y tú inteligentemente dices, no tiene caso, o sea, me voy a meter en más problemas yo, puedo salir perjudicado económicamente, me pueden remitir a las autoridades, puedo hacer pasar un mal rato a mi familia, y todos esos escenarios tú los piensas y dices, no vale la pena, porque a lo mejor se están discutiendo cosas muy sosas, decía Carlos ahorita en la previa. El latino es más emocional. El latino el americano, en la mayoría, los latinos sobre todo, somos más pasionales. Nos guiamos por el corazón y por el estómago y el hígado. Entonces, hay gente que se pelea, y lo hemos visto, por los equipos de fútbol. Sí. Sí, porque el mío perdió, porque el tuyo ganó, porque le dijiste algo mal. Y dices tú, ¿qué caso tiene yo pelearme por dos equipos? Para mí, no me Y influencia. si son de las Chivas, peor, ¿ah? Y Porque son de conozco las Chivas, varios que son de las Chivas. Son maricas. y entonces,
Si tú rechazas un conflicto inteligentemente, tú dices, no, ya no voy a pelear con este güey. Te empiezan a decir, Eres joto, el maricón. eres marica, esto no mames. Tienes miedo, Sí, Julián. sí, y eso es muy, muy de, sobre todo de la cultura mexicana. Creo que, bueno, a mí, así como le comentaba a Gustavo, ¿no? Cuando estamos viniendo, a mí me ha costado, por ejemplo, el trabajo que tengo y muchas cosas, ¿no? Por eso yo trato de cuidar, ¿no? Lo poco que tengo. Y por ejemplo, yo por una pelea no voy a arruinar o no quiero perder muchas cosas. Claro. Siempre les digo, y yo tengo amigos, ¿no? Que toman escandalosos, ¿no? Digo, oye, no tienes miedo, tío, de que un día tu familia se aburra y te den la espalda. No, ¿sabes qué? Yo te digo, ¿no? Porque creo que cuando llegas a ese extremo de hacer las cosas sin pensar y después tu familia te da la espalda, es bien fea esa sensación, ¿no? Bueno, yo también la veía, ¿no? Y creo que sí, yo le tengo bastante, tomo bastante distancia a los problemas. O sea, ya no sé de meterme en problemas, si se meten conmigo, pero si estoy con alguien y les faltan el respeto, ahí sí las situaciones cambian. Creo que sí, como comenté antes, ¿no? Es difícil tener un balance. Me crié en Japón, pero soy peruano. O sea, no quiero ser tan japonés ni tan peruano, porque son, o sea, peruano y mexicano no se parecen en muchas cosas, ¿no? Son dos culturas del lado opuesto. Muy relajada. Sí. La cultura japonesa dicen, ¿sabes qué? Siempre haz caso a la lógica, ¿no? Pero el peruano o el mexicano somos más emocionales, más sentimentales, más llorones, por eso, ¿no? En ese sentido. El japonés no. Y a veces, ahora sí me cuesta, ¿no? Me digo, oh, pero escucha que inteligentemente creo que sí me he salvado de varios problemas, ¿no? Por haberme criado en Japón. Pero también me he salvado de varias por nacer en Perú. Sí, claro, como dices, extrapolamos y las culturas son totalmente diferentes. Una cultura más relajada, la latina, la peruana, ¿no? Una más fiestera, más bonachona, más cálido, más cercano, como dice Carlos, ¿no? Un mexicano, un peruano, te abre las puertas sin conocerte. Y a lo mejor un japonés dice, no, para que te conozca veo cómo te trato, ¿no? Una cultura japonesa ancestral que tenemos como referente de disciplina, de constancia, de respeto. Tú hablas de Japón, ¿no? Japón es lo que es la potencia que es mundialmente, económicamente hablando, y pues en la cuestión de industria es lo que es, debido a su constancia, a su disciplina y lo estricto que es su cultura. De verdad, a lo mejor nosotros no conocemos mucho de manera viva, pues se ve a Japón todo, pero nos damos ideas por lo que se ve plasmados hoy en día en los mangas, en los animes, y que la cultura mexicana también hoy he estado consumiendo mucho de la cultura oriental, y ahora con el internet pues es muy fácil ver, ¿no? Y conocer cuestiones de otras culturas. Yo me he tratado de documentar pues de la cultura japonesa, y como dice Carlos, pues a lo mejor ahí es muy difícil que un papá abrace a su hijo y le diga, buen trabajo, lo hiciste bien, te quiero mucho, feliz día del papá, feliz día de la mamá. Es algo más distante, es algo más que ya está implícito y no se demuestra. Dice Carlos, a mí he tomado lo mejor, tal vez, así lo puede decir él, he tomado lo mejor de ambas culturas y eso me ha ayudado a librarme de problemas aquí, que las cosas malas del latino, ya lo hemos dicho, ¿no? La impuntualidad, la inconsistencia, la falta de seriedad en el trabajo, ¿no? Que todo lo vemos a modo de broma, de todo nos podemos reír, de todo nos podemos hacer un chascarrillo, y a lo mejor eso te ha ayudado a ti a no caer en problemas que un mexicano cae
por esas situaciones. Pero también, como dices, a lo mejor te ha evitado otros problemas, el hecho de no ser tan rígido, tan estricto como un japonés, de ser un poco más flexible, el poder tampoco no tener tantos problemas, porque, bueno, en un ejemplo, la puntualidad para ti aquí, viviendo en Lagos, podría ser algo muy bueno, hablando de ti, pues, de que, pues Carlos siempre llega puntual, Carlos siempre se va a su hora, Carlos nunca queda mal, pero hablando también de la cuestión de salud personal de uno, que dice, güey, mis amigos dijeron que nos íbamos a ver en un bar a las 8, los cabrones son las 8:30, no han llegado. Eso genera un puto estrés y coraje. Sí, y acaba con tu salud. Sí. Sí, y te crea problemas, pues, porque dices, me voy a hablar ese cabrón, no mames, no llega, no va, o me canceló de última hora. Eso, O lo piensas por una persona, pero ya después lo empiezas por todos. Dicen, es que los mexicanos son así. Aborrezco los mexicanos o los latinos, como sea, también como sea en Perú. Y en otros lugares, pero pues estamos hablando, son dividido el mapa, pues, de Occidente y Oriente, entonces, pues muy interesante, muy interesante. Sí, es correcto. Oye, ¿y cómo te sientes, pues, tú que compartes Perú, Japón, México? ¿Cómo te sientes, pues, al estar en las tres culturas? ¿Qué te gusta de cada una? Mira, por ejemplo, al comienzo sí batallé bastante porque, como se han dado cuenta, el español que yo manejo es de Perú. Yo tenía ese temor, no, el rechazo. Por eso a veces cuando hablaba con gente nueva, no era mucho de hablar. Pero ya ahora, lo primero que me dicen, tú no eres de acá, eres colombiano. Ah, no, sí. por el acento. Se me nota, ¿no? Pero, o sea, no tengo por qué sentir vergüenza, porque en verdad es algo que no se me hace bien difícil cambiar. No, y no tienes por qué cambiarlo. No, ¿para qué? No, ¿para qué? Bueno, Lagos yo creo que en los últimos 10 años ha crecido bastante. Pero antes de eso, era un pueblo todavía muy pequeño, que era muy raro ver un extranjero. Entonces seguramente tú ahorita te sigues sintiendo observado probablemente por muchas personas. Sí. Porque Si era un chino, porque para todos son chinos, todos son chinos. todos son chinos, Eso sí. seas coreano, seas de Japón, seas de un chino de Japón. un chino japonés. Sí. Eso va a ser muy común, yo creo que ya lo has experimentado, No, sí. porque no es común todavía, ¿no? A pesar de que, te digo, esto es reciente, hace 10 años, Sí, la industria automotriz trajo mucha gente extranjera, inversión y gente extranjera, ya es cosmopolita. Pues, ya. sí, pero antes no, güey, antes sí, todavía éramos un pueblito que era muy raro ver pues hasta un negro, un gringo, y tú que eres oriental, pues mucho más raro. Puede ser que a veces cuando estoy por el centro y veo así señores ya mayores, a veces me están mirando. Así. Yo me doy cuenta que me están mirando, pero ya son así, no me miran Tú échales así, karate, güey. no me miran así disimuladamente, pero ya me miran Pero así, ya, ajá. Los señores sí son más de Es que, clave. no sé si me vayas a creer esto que te voy a decir, pero como dice Gus, hace unos 15, 20 años, casi toda la gente del lado se conocía. Y Sí, decía, también. Sí. Gustavo, ¿de quién eres hijo? No, pues de la señora Tere. Sí. Ah, yo ¿pero soy quién Gustavo es? Rojas. Eres de los de los Rojas Rojas de quién, no sé. Y se conocía, todo el mundo se conocía. Entonces, imagínate, llegaba un extranjero y la gente se quedaba. Y este chino japonés Sí, que sí, Sí, raro. Había mucha ignorancia y era muy hermético el pueblo, estaba muy cerrado a la gente nada más del pueblo. Ya hoy en día, como dice Gus, o sea, hay gente podemos ver gente de Alemania, gracias a Rex Mayer y con Addict y algunas otras más, coreanos, japoneses, chinos casi yo no he visto. Yo he visto más Chinos de Japón. coreano, más coreano y japonés, chinos casi no. Pero alemanes, suizos, bueno, de suizos, Polonia, vinieron. suizos desde que llegó acá Nestlé, Chinos de había Taiwán. suizos, chinos de Japón. y latinos también, pues últimamente se ha visto mucha influencia, o sea, de colombianos,
Pues a lo mejor Se ve más latinos, pero por el flujo de de migración. la migración, exacto, hondureños, guatemaltecos. O sea, vienen en otras condiciones, pero sí se ven. ¿Cómo te has sentido tú, pues, con... ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 5 años, sí. Mira, exactamente 4 años y medio acá en Lago y un año que vivía allá en León, viviendo. En León. ¿Y qué te parece Lagos de Moreno? ¿Te gusta? No, sí, a mí me gustó más Lagos por, bueno, por la gente. Yo me siento más así como en mi casa. He tenido sí la suerte de conocer gente muy buena. Bueno, también he conocido todo tipo de gente. Claro. Sí, Pero la mayoría de gente que he conocido es muy buena. Me han ayudado, ¿no? O sea, hasta no poder, ¿no? Pero sí, sí, una vez al mes yo voy a León. Y a pesar que yo viví ahí, voy a los mismos lugares que yo. Pero me siento raro en León. No sé por qué. ¿Y aquí te gusta? Aquí me siento más en casa, más... ¿Y qué te gusta de la comida de Lago? como por ejemplo torta, tacos, ¿Cómo vas con el picante? poco. Sí. Poco porque después la gastritis me... Sí como picante, pero no exagero. O sea, sí, ¿Y tu comida oriental? ¿O casi no? que... Por ejemplo, ahora en Lagos he probado varios restaurantes de comida japonesa. Son ricas, en verdad. Pero Les falta flow. sí, les falta un poco más de imaginación. Sí, es como cuando vas a otro país y, comida mexicana, y dices, no mames, no, sí. esto no. Es que sabes que el mexicano tiende mucho a mexicanizar todas Sí, las claro. comidas. Eso es lo Ah, malo. vale, sushi puede ser que empanizado. esa también sea la estrategia del negocio, ¿no? No, sí, es entendible. Claro. Entonces al mexicano le gusta la comida japonesa Mexicano. mexicana. güey. Claro. Claro, o sea, obviamente la gente que tiene la oportunidad de experimentar más, pues lo hace y dice, no, pues es que así. Pero, por ejemplo, si a mí me llevan al sushi, pues digo, pues no me gustó. Pero tú vas a decir, esa madre no es sushi. no es sushi, güey. Son- Es de soya. No sé, empanizada, no sé, algo. Por Entonces, ejemplo, los maki. ¿No? Aquí creo que lo venden como producto japonés, pero eso no es japonés. Es un producto, es una fusión de comida japonesa latina. Sí, porque está empanizado y tiene carne de res y Y eso... Guacamole. Sí, guacamole. a un japonés pregúntalo, ¿maki es japonés? Es maki, porque maki en verdad es en realidad de arroz con nori, ¿no? Con una alga. Es bueno, onigiri, ¿no? Y todo es hecho de arroz, ¿no? Los sushi también. Pero en verdad los makis, bueno, la persona que inventó eso estará ganando dinero, pero por la idea. ¿No? Porque en Perú también se vende bastante maki, ¿sí? Y de veras, Carlos, te fuiste muy pequeño de Perú a Japón. ¿Regresaste a Perú después? No, me acostumbré tanto a la vida de Japón, ¿no? Pero siempre quise salirme de Japón, porque ya la misma rutina. La rutina de, por ejemplo, de siempre hacer lo mismo, de la zona confort, ¿no? Estar con tu familia, tus amigos, mismos lugares, siempre hacer lo mismo, ¿no? Y llegué al punto de, bueno, tener problemas con el alcoholismo, ¿no? En Japón, demasiado. Y fumar también, ¿no? Fumaba y tomaba, pero uff, hasta que mi familia me querían echar, ¿no? Pero no podía, porque yo era mayor de edad. Ya cuando tuve 21, 22, me fui a Perú. allá son mayores, perdón, a los 18 también. Sí. No, 18... En Japón. Japón. 20. 20. Sí, porque la licencia de auto es a partir de los 20. Ok. Me fui a Perú porque duré 6 meses, pero me regresé. Porque mis amigos estaban en Japón. Continué con esa vida. Bla, bla. Hasta que, bueno, me junté con, ¿no? Una pareja. Una pareja, estuvimos, bueno, no funcionó, nos separamos, me fui a Tokio a vivir, ¿no? Y después de Tokio me fui a Yokohama, ahí estuve un año, ahí me
fui a Perú, pero como es, ¿no? A veces, estando cerca de mi familia, me sentía acá. Puede hacer que por eso ahora que vivo solo me siento más tranquilo. Y también te preguntaba yo que si habías regresado a Perú más tiempo, a vivir más tiempo, porque pues también aunque son culturas similares, latinas, pero también tienen cada uno lo suyo, ¿no? Por ejemplo, hay comidas muy típicas peruanas, que la leche de tigre y ceviche, cuánta la... Es que lo que pasa es como mis abuelos son japoneses y mi familia es, por ejemplo, somos peruanos, ¿no? Yo soy peruano, pero de niños nos hablaban ciertas palabras en japonés. Mis abuelos son japoneses, japoneses. Del lado paterno y materno. Y de niños nos decían, ¿sabes qué? Esto, como ustedes tienen descendencia japonesa, tienen que casarte con un japonés. Y como yo ya salía, por ejemplo, con peruanos o con chicas peruanas, mi abuelo se me decía, no, tiene que ser japonesa. Oh, pero cosas que no me... O sea, yo no puedo decir, no me voy a enamorar de una peruana, porque son cosas que no puedes controlar. Claro, y pues estás en ese entorno, pues, o sea. Claro. Y de una vez que tocaste ese tema, ¿cuáles se te hacen más? ¿Qué parejas te gustan? ¿O qué pareja sería perfecta para ti? ¿Japonesa? ¿Latina, peruana, mexicana? Mira, yo creo que con una japonesa yo no encajaría, porque no podría, bueno, ahora los que vivo en México, ¿no? Y se me haría bien difícil estar con una japonesa ahora. Creo que con una mexicana sería un poco más fácil, porque, bueno, vivo acá, ¿no? De todas maneras, bueno, tiene sus dificultades también por creencias. Sí. Creo que, no quiero generalizar, porque después nos van a buscar y decir que No. hay mujeres intensas, pero también hay mujeres que son muy buenas, Sí. ¿no? Mexicanas, ¿no? Bien conocidas. ¿no? Está surtidito. ¿No? Hay de todo. Hágale de todo. Sí. Pero, ¿Qué le sirve, joven? claro, o sea, no puedo decir, ¿sabes qué? No me voy a enamorar de una mexicana, porque es algo que no puedo contraer, no puedo, Controlar. no sé, no puedo decir, ¿sabes qué? Esto va a pasar, esto no va a pasar. Nada. Esto de que hablas de tu abuelo, que te dice, ¿qué tan importante es? Bueno, también para nosotros nos importa mucho lo que dicen nuestros abuelos y nuestros papás, pero al final de todo ellos generan también mucha libertad. ¿Qué tan libre te sientes, o el japonés, qué tan libre se siente de tomar sus propias decisiones? Con respecto aquí, digo, aquí a lo mejor nos pueden decir nuestros papás, bueno, pues sabes que no me gusta tu mujer, pero a ti te gusta, pues dale. Mira, yo en ese aspecto, mis papás sí son bien pegados a las japonesas, pero siempre me daban esa libertad. Ajá. Pero yo creo que me hubiese gustado más que, o sea, más comunicación, me hubiese gustado. Okay. O sea, como me daban libertad, yo me desaparecía una semana, 2 semanas, porque iba a trabajar. Yo no regresaba a mi casa. Iba con mis amigos, tomaba, la amanecía. Así estuve bastante tiempo. Mis papás nunca me dijeron nada. Mi papá falleció en el 2011 y un año antes que él fallezca, en Japón, esa fue la última vez que lo vi. Mi papá me dijo una cosa que hasta ahora no me olvido. Me dijo, oye, ¿cuándo vas a cambiar? 25, 26 años. Sí, 28 tenía. ¿Ya? ¿Cuándo vas a cambiar? Ya, cásate, ¿no? Ten hijos, ¿no? Ya, en la cabeza, deja de tomar, deja de hacer esto, ¿no? Y me decía, las cosas pasan, no, las cosas tienen un porqué y un para qué. Yo en ese momento no entendí lo que me dijo. Pasando el tiempo, me vengo para México. No, y yo más o menos no trato de ser igual que mi papá, porque no voy a poder. No voy a poder porque mi papá solamente vivió en Japón y en Perú. ¿No? Y ese balance que trato de aplicar de cultura peruana o japonesa, a veces se me dificulta en muchas cosas. Siempre. Pues a veces puede hacer que por eso a veces prefiero estar solo. Si salgo con amigos, no salgo con amigos así. Pero a veces cuando me siento así, o sea, de que váyanse, ¿no? Y
No es que sea antisocial, es solamente que Te sientes más cómodo. me solo. siento más cómodo en mi espacio para poder analizar. ¿No? Sí pienso mucho en hacer las cosas, en decir las cosas, ¿no? O sea, me preocupo mucho, también creo, ¿no? En lo que voy a decir o lo que voy a hacer. Creo que sí, me ha servido bastante vivir en Japón, ¿no? Y tener amistades en Perú, en Japón. Tengo amigos que tienen más de 30 años en Japón, ellos no se van a regresar. Ya se casaron, compraron casa, ¿no? Ellos se van a morir en Japón. Pero me dicen, pero yo, ¿qué hago en Perú? Yo también eres plano, no, pero... Ya son de allá. Y sus hijos ya están en secundaria, sus 2 hijos y mi amigo. Él ha estudiado conmigo, ¿no? Pues él no quiere ser con el mismo amigo. ¿No? Es que tú cuando vives demasiado tiempo en Japón, hablan español, ¿no? Pero de todas maneras un peruano habla diferente. ¿No? Y cuando te acostumbras a la vida de Japón, tienes miedo a hacer el rechazo. Porque no, se nota la diferencia. Okay. Cuando yo llegué en el 2017 a Perú, por primera vez, ¿no? Yo noté esa diferencia. Estoy trabajando en un restaurante, ¿no? Y se notaba la diferencia y se sentía ese ambiente bien cálido. Me querían hacer así como bullying, pero como yo hablaba ya groserías, yo rechazaba. Algunos se reían y algunos se molestaban. Me decían, oye, ¿tú por qué hablas tanto español si...? ¿No? Y yo decía, no, sí, he vivido en Japón, pero lo bueno de Japón es que yo aprendí a defender. No con golpe, sino así con palabras. Sí, Porque a veces las palabras duelen más que los golpes. sí, muchas veces. ¿No? Y eso sí, bueno, yo también lo he vivido. Y eso sí es lo que trato, ¿no? de aplicar. Digo, no soy de meterme en problemas porque a veces no vale la pena. Oye, Carlos, y por ejemplo, ¿cómo es o cómo era un día de Carlos en Perú? ¿Qué hacías en Perú? ¿A dónde ibas? No sé si tomabas el camión. ¿Cómo era un día de Carlos Kazuo en Japón? O sea, porque, por ejemplo, es diferente un país a otro. Un país primermundista, un país, vamos a llamarlo así, tercermundista. ¿Cómo es un día de Carlos también aquí en México? Por ejemplo, para resumirlo, cuando yo estaba en Perú, me acuerdo que vivía a 3 horas del colegio. Y en el tiempo del 89, del 89, 90, había muchos terrorismo en Perú. Y había huelgas. En el tiempo se puso de moda el coche bomba, metían bombas a los canales, mataban gente y todo. Y los microbuseros a veces hacían huelgas. Y yo me levantaba a las 5 de la mañana para llegar a las 8. Y llegaba tarde, ¿no? Pero en el colegio no decían nada porque ya sabían que La íbamos a situación, sí. En el 89, 90 mi papá se va primero con mis tíos y mi cuñado, y en el 91 yo me voy. Mi papá dijo, no, esto no se puede quedar allá porque es muy peligroso. Nos fuimos, crecí en Japón A los 10 años, hasta los 38, ¿no? Que me fui a Perú. Bueno, y vivir en Japón sí es bonito, pero creo que largo. Esencialmente era trabajar, del trabajo a tu casa, de tu casa a trabajo. Sí, a veces ya con mis amigos. Pero ahí aprendes la diferencia entre tú vives para trabajar. Acá trabajas para vivir. No puedes. Sí, ya. Allá sí, definitivamente yo trabajaba a las 8 de la mañana y a las 11 de la noche. ¿No? Sí ganaba bien, pero no tenía. ¿no? ¿Qué hora lo gastabas? Bueno, sí gastaba, pero tenía, por ejemplo, de los 7 días trabajábamos 6 y un día, ¿no? Y en verano a veces nos cambiaban los descansos. Porque decían que sábado y domingo la luz era más barata
trabajamos sobre el domingo, ¿no? Y descansábamos el lunes. ¿no? Y después, la semana siguiente, descansábamos un martes. Así sucesivamente. Así estuvimos como un año, ¿no? En esa empresa. Sí ganábamos bien. Sí salía con mi familia, pero también te das cuenta que ese no es vida. No, era muy pesado. Era muy pesado porque también aprendes a no conformarte con lo material. Hay más. No es lo suficiente, el material no es suficiente, más bien. Es que yo creo que, no sé, es importante. Sí, El claro, dinero es claro. importante, pero sin cumplimiento. O sea, pregúntale, Sí, el gozo no está ahí, en lo material no está el gozo. claro. Hay muchos, por ejemplo, millonarios que tienen todo el dinero, pero no son felices. ¿no? Ya tú con el tiempo aprendes por ejemplo, a diferenciar felicidad con tranquilidad. ¿no? Yo en Japón sí vivía tranquilo, vulnerable. Okay, sí. Sí, ganaba bien, pero algo dentro de mí no encajaba en Japón. Y en Perú creo que era todo lo contrario. Sí, si no había. O sea, ahí también como me pagaba poco, me estresaba. Sí. Y aquí en México. Y acá, bueno, sí, puedo vivir tranquilo. Bueno, vivo solo. ¿no? Creo que uno de me he acostumbrado también a vivir solo. ¿no? Eso es algo que yo me he acostumbrado desde Japón. Por eso dije, ¿no? Que viví mucho tiempo en Japón, aprendes los extremos. Aprendes a hacer muy frío o también aprendes a ser muy emocional. Sí, me he acostumbrado, así yo prefiero estar todo el día en mi departamento viendo películas. Y ya, me siento a gusto. ¿no? Bueno, en el trabajo, ¿cómo puedo decirle esto? Tuve la oportunidad, ¿no? de entrar aquí. ¿no? Trato de no cometer errores que cometí en el pasado. Sí cuido bastante, ¿no? Como lo comenté hace rato. Me costó bastante encontrar trabajo, me costó bastante conocer gente que vale la pena, me costó bastante, bueno, encontrar ¿no? esa tranquilidad que tengo. ¿no? Bueno, y ahora mi día a día es solamente ir a trabajar, bueno, más tiempo creo que para ver el trabajo, ¿no? Más tranquilo. Más tranquilo. Aquí tu horario como es. Estoy dentro de 8 a 5:30. Es un horario bien confuso. Yo lo pregunté. Dijeron que calcularon, por ejemplo, las 9 horas en 5 días y salieron, ¿no? Por eso decidieron, porque normalmente la salida es 5:30 o a las 6, lo redondean, pero es 5:30. ¿no? Y a mí me pareció raro. Es que, bueno, aquí se trabajan 48 horas por semana. Entonces, dividido en 5 días, te da 9.36. Por eso trabajamos 9.36 horas. 9.36. Y nuestras salidas a las 5:36. Bueno, entonces ahorita regresamos. Si quieren conocer más acerca de la vida de Carlos, se vienen cosas buenas, se viene negocio. Vamos ahorita también a hablar japonés, los 4. ¿No es cierto? Sí. Pero bueno, ahorita lo veremos en la segunda parte. No se vayan, quédense con nosotros y ahorita continuamos. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Regresamos. Estamos aquí con nuestro invitado, Kazu, mejor conocido como Carlos Charlie. en México y para el mundo. Ya nos contó un poquito de su historia, de su origen, sus raíces. Y ya nos dijo que sus abuelos son japoneses, sus papás japoneses. Tu mamá nació en el Perú. Sí, no es japonesa. Mi papá, bueno, en verdad mi papá es también nacido en Perú, pero también descendiente japonés. Y ya Carlos nacido en Perú, pero bien vivido en Japón y exportado nuevamente a México, como hacer de las suyas a México. Ya nos platicó y ahorita
ahorita nos va a comentar algo de un proyecto que trae ahí entre manos. Interesante. Yo hace tiempo tenía en mente abrir una escuela de idiomas, ¿no? Pero siempre lo dejaba a medias por bueno, muchas excusas, ¿no? Y no encontraba, por ejemplo, locales, no encontraba medios, ¿no?, de ayuda. Ahora el local ya está alquilado, ¿no?, queda por el jardín principal. El objetivo de las clases de japonés no solamente es enseñar japonés. Yo quiero compartir, por ejemplo, experiencias, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que en Japón se toca bastante, es, por ejemplo, el bullying. Acá también es algo, ¿no? Me gustaría que, por ejemplo, hacer un puente con el japonés para que las personas que estudien japonés vean que si tienen problemas no se tienen que callar. Creo que esto a mí me ha servido, por ejemplo, me ha servido mucho hablar, por ejemplo, 2 idiomas. El japonés solamente lo uso a veces por el trabajo. El español sí, diariamente lo uso. Pero sí me gustaría compartir, bueno, una vez creo que es experiencia con otras personas para que no cometan errores, para que no piensen que están solos. Porque si yo digo, ¿sabe qué? Voy a enseñar japonés. Nada. Yo creo que la mayoría va a tener ese temor. Pero si tú vas a un lugar que te sientes, por ejemplo, con esa confianza de compartir, se le va a hacer más fácil aprender. Creo que le das al clavo de las escuelas de idiomas, Carlos. Yo pienso que una escuela de idioma, de cualquiera que sea idioma, una escuela que quiere enseñar inglés, una escuela que quiere enseñar alemán, que quiere enseñar cualquier idioma, lo primero que tiene que entender es que está enseñando a comunicar, que el lenguaje es para hacer conexiones con otras personas. Y es lo que estás diciendo tú ahorita, Carlos. La raíz del bullying son remarcar esas diferencias que todos los tenemos y nos ponemos a observarnos como personas, como sociedad. Cada quien tiene algo diferente a otra persona que lo hace diferente y esa es la esencia de cada persona. Qué triste o qué mal que los jóvenes, incluso personas adultas, utilicen esas diferencias para marginar, para atacar, para separar a las personas de la sociedad, cuando lo que tenemos que hacer es hacer que nos unan. Yo te quiero comentar algo, no sé si tú lo sepas, me lo puedes reafirmar. Yo cuando viajé a Oaxaca, estuve un año viviendo en Oaxaca, y una persona me dijo, ¿qué es una frontera? Y yo dije, pues es lo que divide un país de otro, ¿no? Yo así lo entiendo. Una división política. Y me dice, no, es donde dos países se juntan. No se separan, se juntan. Y dice, ¿cómo ves tú esas cosas? Nace tu forma de pensar y decir, yo soy diferente que aquel güey. Estados Unidos tiene una tendencia siempre a separar, a marginar, a construir muros, construyó la frontera con México, hoy en día construyó incluso una frontera flotante en el Río Grande para que no crucen los migrantes, como diciendo, nosotros somos mejores que el resto de los demás, y aquí empieza nuestra división, aquí nos separamos. Pero no es cierto, las fronteras unen, no separan. Mi vecino no es mi enemigo, mi vecino me puede echar la mano, si yo me voy me puede cuidar mi casa, si yo tengo un problema me puede dar al ojo, si yo estoy sufriendo de violencia puede llamar a las autoridades. Un vecino te ayuda, un vecino comparte. Bueno, también hay vecinos que son chismosos, se ve en la cara, ¿no? Pero son cuestiones de ideología, ¿no? Las lenguas, salvo en la Biblia donde dice que
estaban construyendo una torre y de repente ya nadie se entendió. La famosa Torre de Babel. Torre de Babel. ¿Qué Las significa? lenguas, las lenguas se pararon en ese momento, hicieron que no existiera esa conexión, la marcaron, pero hoy en día, en el siglo XXI, las lenguas nos unen. ¿Cuánta gente hay que lee mangas? ¿Cuánta gente hay que prefiere ver los animes en el idioma original? ¿Cuánta gente hay que le encanta el K-pop? Y entonces dices, güey, eso nos une. Eso hace que el mundo sea uno solo, como lo es físicamente. El mundo es físicamente uno solo. Las fronteras geográficas existen, claro que sí. O sea, no vamos a cruzar el Pacífico nadando para llegar a Japón. Pero qué mejor que acercarnos a través de las cosas que nos pueden hacer familiares, nos pueden hacer amigos, nos pueden hacer unidos. Qué bueno, enhorabuena, Carlos. A mí me da mucho gusto que lo primero que tú estés pensando es en crear una red de comunicación y aunado a eso enseñar un segundo idioma, que sería el japonés. A mí se me hace muy chingón. Y todo lo que conlleva, pues, porque pues, el japonés, nosotros, la mayoría de las personas en este lado, queremos aprender un segundo idioma inglés, francés, alemán, cosa que, pues, con nuestros mismos caracteres podemos escribirlo y leerlo, pero ya del lado oriental tienen otros caracteres y otras, pues no sé, tipo de letras, ¿cómo le llaman? Mira, en Japón tienen 3 tipos de letras. El hiragana son para escribir palabras japonesas, ¿no? Katakana se utilizan para escribir palabras extranjeras, ¿no? Nombres, países, o no, todo objeto extranjero. Y los kanji son por ejemplo, son palabras en japonés que con el kanji a veces el significado cambia. Una palabra puedes escribirlo en hiragana, pero se puede leer y escribir igual. Pero el kanji a veces es diferente. Es interesante, pero sí, en total son bastante kanji, en verdad. Eso creo que bueno, desde el colegio te enseñan, ¿no? Solamente en primaria, en total son unos 400 en primaria. En secundaria son 500, y eso que secundaria son 3 años más. Ya en la prepa son más. Y si entras a la universidad son más. Ya cuando empiezas a trabajar son más. En total debe ser como unos 4.000, 5.000. Pero para saber todo eso ya tienes que ser un genio. Sí. Y tiene que gustar. No, pues a huevo, imagínate, aquí con 27 no lo acabamos. Puede ser que entonces japoneses no puedan leer todo lo que está escrito en Japón. Ay. De hecho, yo le estaba diciendo hace ratito a Carlos en la previa que yo había leído un artículo donde decían que había una crisis del lenguaje en Japón porque derivado del uso de la tecnología ya las personas no escribían y no sabían leer pues, muchos de estos kanjis que por el uso más fácil del teclado, y el teclado pues me imagino que viene con las que mencionaste, las otras dos, ¿no? Sí. Es mejor utilizar eso que utilizar todo lo demás. Creo que, por ejemplo, yo tenía un amigo japonés que cuando estábamos en el colegio, él siempre me retaba, siempre. Y yo, no, nunca sabes que escribir kanji. Y una vez yo le dije, si yo te gano, vas a tener que aguantar bullying los 3 años de secundaria. No, que tú nunca me vas a ganar, ¿eh? Cada 15 días hacemos un examen de kanji, ¿no? Yo saqué un 70, él sacó 60, yo le gané. Después de ese día, ella no quería pasar delante mío, porque él sabía que yo le iba a hacer bullying. Pues ya estaba sentenciado a 3 años. Decimos amigos, ¿no? Aquí le decimos, va a ser mi perra 3 años. Después de 10, 15 años nos encontramos, ¿no? Nos hicimos muy buenos amigos, ¿no? Y yo, ay, ¿sabes qué? Tú eres abusivo, ¿no? Yo no soy abusivo. Tú empezaste, Sí, le ganaste, fue una competencia legítima. ¿Y cómo es, no? Le gané, sí, pero él ingresó a una buena universidad, ¿no? Japón. En Japón, sí, tenía un buen empleo, pero él siempre me decía, ¿sabes qué? Vivo, gano bien, trabajo en otra empresa, pero no soy feliz. ¿Sabes? Renunció
Filipinas. Estuvo 2 años en Filipinas y regresó a Japón. Ahora no sé qué tal haciendo, Un filipino. porque Es que le gustaban las Filipinas. dile que la puerta de la felicidad está en él. Sí, es de verdad. Es verdad. Es de verdad, claro. Aquí los niños son más felices. han dicho. Y los Según adultos. Sí, la neta, estamos relajados, güey. Sí, realmente Por no. ejemplo, hace rato en la previa también mencionabas que, por ejemplo, ir a un bar a Japón, que podía estar en la barra pues 15 personas. Puedes platicar un poquito de... Mira, cómo por es. ejemplo, no todos los bares, pero había un bar en particular que a veces yo iba con unos amigos. La barra era así, madene, habían como 15 personas. Las 15 personas estaban como celular. Las 15. Al lado había un japonés que estaba llorando, el otro estaba discutiendo con su señora, el otro tomaba así, ¿no? Rápido, y el otro estaba durmiendo, y ahí cada uno en su mundo. Pero nadie le preguntaba, por ejemplo, al lado, oye, ¿cómo estás? No se Oye, interesaban. no. Creo que esa parte de la frialdad, ¿no? Porque es parte de, dicen, respetan el espacio, ¿no? Y lo respetan demasiado. Como diciendo, todo en extremo es malo. Sí, como si no existiera. Imagínate un grado tan alto de decir, yo no me meto y no me importa tu vida, al grado de que si a lo mejor te están queriendo robar o traes una herida y necesitas ayuda, que alguien que diga, no es mi pedo, a mí no me importa. No Llevo es mi prisa problema, o cualquier cosa. yo soy yo, tú eres tú, solucionalo tú. Como que no se humaniza. Sí, pues ¿Será? tal vez, puede ser, ¿no? Mira, por ejemplo, sí. Por ejemplo, en Japón, tú cuando entras al tren, videos en YouTube, varios, entras al tren, todos están así, El silencio. silencio. En el camión, silencio. Sube al camión acá de la ruta, el chofer con todo volumen, ¿no? El cobrador silbando. No, y adelante y atrás te traes un chisme de que si traes tus audífonos dices, no, mejor le apago. Pero para escuchar el chisme que traes Puro atrás, grupo adelante. firme, compadre. Pura doble P. Sí, aquí. Oye, por ejemplo, en el año, específicamente en ese año, 2002, estabas en Japón. 2002 se juega el Japón, Corea. Corea-Japón, el Mundial de Fútbol. ¿Cómo se vivió, pues? No, en eso tu fue país? una locura porque en verdad solamente lo querían hacer en Japón, porque pero en verdad Corea creo que hasta ahora está un poquito mejor que Japón, ¿no? Por Y eso- eso que hizo buen No, papel sí. Japón, pero Japón hizo todo lo posible para que se la ceda Fuera Japón. la solamente. sede. No, sí, es una locura. Económicamente, Sí. sí, Funcionó. chingo. ¿Te tocó ver algún partido? No me acuerdo, pero sí. Creo que tengo varios amigos peruanos que viven en Japón, que se fueron a Corea a ver todos los partidos. Te lo platico pues porque se viene en el 2026 México, Estados Unidos y Canadá. Y pues México realmente es un país muy futbolero, pues yo me Sí. imagino que ya lo sabes. ¿Sí? O sea, es muy apasionado, inclusive hasta llegar a meterse en pedos, platicamos hace rato. Más desde la Chivas. La gente se mete en pedos por un pinche partido de fútbol, pues, y Sí, lo empiezan a discutir y bla, bla, bla. No sé, yo imagino que cómo es esto en Japón, pasa, no pasa, Ya, por ejemplo, cómo son las ligas, o sea, no hablemos las a lo mejor de ligas- selección, de las ligas ahí. Por ejemplo, la J-League es la liga de fútbol japonesa, pero sí es más tranquilo. A ver, por ejemplo, ¿qué es el deporte number one allá en Japón? Aquí es el fútbol, pues, pero allá. Creo que hay el béisbol, hay el sumo, Porque hay buenos pitchers, Béisbol Sí. chingones, pinches pitchers son cabrones. está ping pong también. Fútbol, que creo que depende también de qué jugador extranjero. Por ejemplo, Iniesta estaba en Japón. Sí, Iniesta, con el Barcelona. Sí, español. Chingón. Y es campeón del conocido. mundo. Claro, por eso ya ¿no? Jala más gente. Pero también
sí ha remontado ya últimamente. Japón ha subido, güey, ¿no? digo en, que en calidad de futbolista. Sí, Su ha nivel mejorado bastante. a nivel mundial Es que sí mira, se rifan. Yo creo que en el continente asiático lo hemos visto muchas veces. A lo que se quieran dedicar, ¿no? Mucha disciplina, güey. pueden despuntar, ¿vale? Es nomás que ellos quieran. Porque como dijimos, o sea, la disciplina que no tienen los Que mexicanos. no tiene este lado. Sí, la pueden No, la tener ellos. neta, es la neta. Y lo hemos dicho aquí muchas veces, güey, la disciplina vence el talento. Sí. Por mucho. Por ejemplo, tú vas a ver los jugadores japoneses. Son pocos los que tienen tatuaje. Son pocos, pero locos. O sea, sí hay. ¿no? Sí. Pero no, por ejemplo, No como este vago. Como los latinos. no como Perú. En Perú, de los 20 jugadores, Todos. 6 tienen tatuaje, toda la espalda. Pizarro, La Padula, el Cueva. ¿no? Y en México también hay varios que tienen un Muchos tatuaje. ya. Creo que esa también disciplina viene del colegio. O sea, en primaria, sí, te dan opciones, ¿no? Practicas el deporte que te gusta y en la secundaria, ¿no? Si eres bueno, ya te jalan. Pero son 3 años así. Todos los días, pues, ¿no? Te hacen correr. Yo cuando era joven, ¿no? Hace un par de años atrás. Como dos. Claro, ¿no? Más, Carlos. Para disimular mi edad. Más joven, Carlos. Sí me gustaba correr, porque como se me hace adrenalina, ¿no? Te iba a correr unos 10, 15 kilómetros, me gustaba, pero ya cuando pasa el tiempo hace la flojera. Pero sí, aprendes a ser bien disciplinado, ¿no? Disciplina, después puntualidad, el respeto, ¿no? A la otra persona, a no meterte en problemas, ¿no? A los mayores. Sí, Como que hay mucha marca, está muy marcado, ¿no? La jerarquía, sí. Allá la jerarquía de allá es que no puedes contradecir a tu hermano mayor. Sí. Aunque Sí. esté equivocado. Sí. Abuelita, soy su nieto. Chingando. Y porque bueno, eso que dice Eric sí es cierto, o sea, a lo mejor habrá gente todavía, güey, que viva Sí. bajo de una piedra y diga, japonés, karate, güey, Sí. sumo, samuráis, güey, pero no piensan que basquetbolistas también hay Sí. un Bueno, güey. top, una liga chingona, pues, pero también yo he visto que hay japoneses que son buenos para el básquet. Videojuegos. No, nosotros. Es que yo creo que, por ejemplo, la diferencia de jugadores atletas japoneses, ellos se dedican al deporte. Yo me he dado cuenta que muchos atletas, bueno, futbolistas mexicanos en general, para no centrarme solamente en México, se van por la mejor opción, ¿no? Por quien me paga. En Japón, por ejemplo, Chico estuvo en Japón. Él jugó solamente creo 5 o 6 años. Es un dios. Dice eso, tiene una academia también creo en Kashima. Chico. Leonardo, ¿no? También jugó en Japón. Después ¿quién más? Bueno, ahora Iniesta jugó. David Villa también quedó en Japón. Creo que sí, esa es la disciplina, el compromiso, ¿no? De querer hacer algo y lograrlo, Sí. ¿no? Es espectacular. Bueno, yo nunca he sido atleta, ¿no? Pero sí es... ¿Has admirable. visto? Sí, sí, sí. Sí, y la preparación al final, o sea, tú sabes que una selección japonesa, a lo mejor él conoce el alcance que puede tener en base, como dijimos, estadística, a preparación y a análisis de condiciones físicas y todo esto, ¿no? Y la mexicana no, güey, la mexicana dice, pues si los muchachos le echan ganas y de verdad se ponen la playera, a lo mejor llegamos al 5.º partido. Y siempre es con ese anhelo, con ese sueño emocional de ahora sí le echaron corazón, güey. No mames, güey, pues si de eso trabaja, para eso te pagan, ¿cómo que le echaste corazón, güey? Pues ese es tu jale. Entonces ahí sí tiene que ver mucho de, pues, si los muchachos andan contentos, pues ganan, ¿no? Si los muchachos andan tristones, no van a llegar. Ahorita que mencionas, pues, que estuvo Guaje Villa, que estuvo Iniesta, los tres jugadores.
creo que un japonés estuvo no la voy a yo a cagar, estuvo jugando en Pachuca, ¿no? Keisuke Honda, ¿es japonés? Oliverato. Oliverato. Creo que Keisuke Honda estuvo era en Pachuca. No vale un carajo, ¿verdad? Pero pues ahí estaba. No, sí, jugó en Pachuca y después no sé qué cosa quiso hacer y se fue Y a, se fue. ¿Sabe qué? a ¿Qué chingos hizo? Camboya. Y ahora es dueño de un equipo de Camboya, pero Camboya nunca ha sido bueno. No. Pero Creo sí. que sí tomó una mala decisión, ¿no? Y lo criticaron bastante a Honda. Porque él primero, antes de venirse acá a Pachuca, jugó a ver Milán. Y cuando llegó a Milán, wow, el niño japonés, ¿no? Y jugaba bien, porque estaba en temporada de... Porque jugó en Rusia, todavía en el Mundial. En el Mundial de Rusia jugó Y para él Japón. era bien peculiar por sus comentarios. Le preguntaban, ¿qué te parece el partido? Jugué bien. Era así bien... Así, Muy sí, solitario. sí. Tom Misaki también estuvo. Ah, no es cierto. Desde Oliverato, los Tom Misaki. Tsubasa, que juega en las Chivas también. Ese es Oliver, ¿eh? Tsubasa. Su base es Oliver, ¿no? Franco-canadiense. Oye, nosotros nos damos cuenta en este lado del planeta que Japón exporta muchas cosas para acá. Bueno, desde vehículos, que es lo que más se... Pero para las personas más, ahora sí que para todo el ambiente, pues el manga. Su música ya está también llegando para acá. Comida. Tecnología, güey, Samsung. Si le preguntamos a un japonés ¿Qué exporta México? que en México, aparte de De Wow. groserías. Sí, De groserías y drogas. ¿qué llega? Por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, en los 90s, 2000s, México, y a lo mejor tú también eres testigo de eso, México exportaba telenovelas. Y aguacates. Sí. Telenovelas. O sea, mucha gente nos ubicaba porque nuestras por la telenovelas eran gaviota. muy buenas para Latinoamérica. Y para Japón, Y harina de ¿por qué nos agria. conocen, güey? Por el tequila. Del Chile. Sí. No, el Chile. Hay chile también. más, pero hay chile Pero más más picos fuerte en que- Japón que en México. Y también saben que como hay cantantes que son conocidos y son mexicanos. Por ejemplo, Juan José Gabriel. José, Luis Miguel, Ajá. no Pues Miguel es mexicano. O sea, se consume. Juan Gabriel. Órale, órale. Yo iba a Tokio a una tienda de discos que habían discos de Luis Miguel, de José José. Órale. Y canta la gente. Yo he visto, En por karaoke ejemplo, sí. En karaoke. yo he visto, por ejemplo, ahorita ¿Neta? de los idols coreanos que de repente se avientan rolas de Juan Gabriel, de José Órale. José. Ajá. Y el otro con esta. Me dijiste que te iba. Sacó rola con él. Quisiera volver a hablar de Se llama. Puerto Rico. No quise hablar, solo al final te dije adiós. Quisiera Pues volver a no amarte, sé, volver irnos contigo. Oh, ya, sí. Ah, sí. No sé. Sí, porque bueno, en el mundo mundial somos conocidos por exportar droga. Eso sí. Sí, güey, yo conocí a le hice la misma pregunta a un Coreano. uno que venía de Dinamarca, que llegó allá al lado de Nestlé, era una máquina. Oye, ¿por qué somos conocidos nosotros? Droga. Droga. Sí. Bueno, La No, corona, ese pues, la mundial, corona también. ese Sí. mundial. Internacional, la Sí. corona. Sí, solamente que no lo quise decir Mm, porque quería que ustedes lo digan. Es correcto. Sí. Pero sí, México, bueno, el tequila pues obviamente es un símbolo nacional. Sí. La droga últimamente también. No estamos descubriendo el hilo negro de nada. No, es un tema que todo el mundo sabe. Laura Bozo también es internacional. De Laura mexicana. Bozo, No, es peruana. Y Chabelo también era peruano, Era peruano. nada más porque No, nada que ver. no lo adjudicamos aquí, güey, pero... Y Laura Bozo es una falla en la matriz. Laura Bozo. Aguanta, güey. ¿Era de Lagos? Oye, tranquilo, viejo. Pues sí, te digo, muchas cosas que se comparten.
ahorita que dicen que cantan karaoke, yo no cantaría a lo mejor una canción en japonés, güey, yo no podría. Si no fuera un opening de un anime. ¿Sabes no. palabras en japonés? Claro. A ver. Toyota, Nissan, Honda, De hecho, fíjate que Kamehameha. yo leí que hay palabras Gomu, que gomu, utilizamos no. en español que son japonesas como tsunami. Surimi. Bueno, aparte obviamente de las marcas, ¿no? Pues Ok. Nintendo, Nissan, todas esas son Ajá. japonesas, pero era tsunami, era Surimi, Torimi, obviamente, güey, sushi, Karate, karate, taekwondo. judo. Taekwondo es emoji. coreano, Mike. Emoji Coreano. es japonesa, Es coreano. pero Taekwondo es coreano. sí. Taekwondo. Sí, es coreano. Taekwondo es Aikido es coreano. japonés. Emoji Kung Fu es Panda. japonés, que según yo vi que decía que venía de emoji, que quiere decir dibujo. Órale. Pero ese emoji es reciente. Es por la Sí, tecnología. es Sí. un lenguaje digital. Pero son palabras pues que están aquí, que tú las dices y no sabes pues que vienen de allá. Que su origen viene Es de que ahí. también lo que pasa es, hay muchas palabras en los animes que no se puede usar en una conversación normal. Porque es un lenguaje solamente para anime. Y a veces hay personas que no saben ni claro. Sí, sí. Tú cuando sales con los japoneses no vas a estar diciendo Oni-chan. yamete, no. Es parte del Kaisekuni, anime. Oregomaru. Sí, y hay mucha gente que piensa pues que el lenguaje japonés es como el lenguaje del anime, ¿no? Sí. Para eso, amigos, Cursos de japonés. cursos de japonés con mi amigo Charlie. Aquí van a aprender un chingo de cosas. Ya nos había dicho que estabas ubicado en Es Arriba del Oxxo. arriba del Oxxo de Jardín Principal. y son sabatinas. Sí, son sabatinas. Ya depende de cuánta gente te escriba, no, puedo separar los grupos. Sí. Entonces, si usted quiere aprender japonés y el no decir Maruchan, a no decir Toyota, a no decir Oni-chan, nada más, entonces vaya con mi buen amigo Carlos. Para que pueda leer los mangas en idioma original. ¿Cómo Sí. Barney? Aquí, bueno, aquí viene tus datos. Estos datos los vamos a poner aquí, en la barrita. Tu WhatsApp y vamos a poner tu correo. ¿Tienes alguna página en Facebook donde se puedan comunicar también? Bueno, puedo compartir página personal. Estoy Ajá. como Kazuo Nakama. Kazuo. Kazuo Nakama. Nakama. Ah, Nakama. Ahí me van a reconocer el toque porque mi perfil es la foto. Es la foto de este, sí. Sí. Pero bien, ahí pueden buscar información y si no, pues aquí los directos nos traen. Pues yo traigo una canción en japonés, no sé si quieren. No, se crea. Ah, pero aprovechando que está aquí Carlos, ¿nos podemos decir alguna frase? Sí. Por ejemplo, no sé, algo así de que suscríbanse a esta de podcast. ¿Cómo sería en japonés? Que suscriban al canal de YouTube. この YouTube のチャンネルに登録してください。お願いします。 Oni-chan. El japonés habla como muy golpeado, ¿no? A ver, otra vez, está perrón. YouTube チャンネルに登録してください。お願いします。 Oni-chan. ¿Qué son dichas, güey? ¿Qué es, güey? Sale Richard es como hermano mayor. Ah, Pero en bueno. animes lo usan con otro significado. Es mi amigo Carlos San. Carlos San. Oye, también eso, ¿por qué San y a veces otras Es- terminaciones de... Por ejemplo, cuando es una persona mayor, le usan san. Pero cuando es una persona Menor. menor que tú, ¿no? Le dicen pum. Y cuando es mujer, le dicen chan. Ese depende mucho de Chan. la jerarquía y la edad que Kun. tenga. Banchonchon. Y eso es siempre, aunque sean tus amigos. No, cuando son amigos, No. O sea, no es necesario. Ok, va. Es, Bueno, mucho, con es más Chan. formal, más bien. Pero sí, por ejemplo, cuando hablas con una amiga, sí se le usa san. Cuando hablas con mujeres y con personas Chan. mayores, ¿no? Es san. San. Ah, Pero cuando esa amiga es menor que tú, ¿no? Le puedes decir chan. Por ejemplo, si es Karina, ¿no? Entonces Karina chan. Y si es niño, es Kun. Sí, es cool. Aristeo Kun.
depende mucho de la edad, ¿no? Y de la jerarquía también. Pues aquí yo soy el San de usted. Ah, no, Tú eres tú San. eres, güey. Sí, cierto. Sangoro. Tú eres sangoroteo. Pero, por ejemplo, como tú dices, si estuvieras en una empresa, bueno, y suponemos que aquí es una empresa, ¿no? El Valle de las Sombras, y yo soy el jefe, el dueño. Yo soy Pero Aristo eres San, menor de edad. aunque sea menor de edad. No, ahí también, como es el jefe, depende de jerarquía, también cambia. Cambia la forma, ¿no? Tendría que cambiar la forma de hablar, ¿no? Y de llamar. Pues no lo piense más. Si quiere asistir y saber todos estos pedos japoneses. Sí. Sí, no les vamos a dar la clase gratis aquí. Nos la van a dar ahorita después del... Es Pero correcto, no, es correcto. tiene sus dudas, resuélvalas aquí. ¿Alguna otra frasecita que se pueda aventar, aprovechando que tenemos? El Valle de las... ¿Ah, que lo digo en japonés? Sí. Sí. ¿Cómo te dirías, Valle de las... Vaya, de verdad. ¿Cómo se escribe? A ver. Así, mire. A Tú ver. ve, Ah, lo puedes decir igual. el Valle de las... Estudio de tatuaje. Valles de las sombras ni kite kudasai. Acaba de tatuo irete moratemasu. Dije que vengan al salón de Valle de las Sombras, van a regalan un tatuaje gratis. No, al que lo diga, al que lo diga así, Que venga y lo diga en japonés, que lo venga y Pero lo que diga en lo- japonés. y le vamos a, va a reventar el teléfono. y le vamos a dar un, ¿cómo se llaman? Yankee. Teppanyaki de esos. Ese es caña. El kanji. Le vamos a tatuar un kanji que diga pateme el culo. Sí. En la espalda. Le vamos a tatuar un kanji el que lo diga bien. Vamos a tatuar Sí, un no, kanji Ese es el que que va a lo ser diga. gratis. Cortesía de El Valle de las Sombras de Akurasai. Akurasai. Un kanji que diga puto el que lo lea. Puto el que lo vea, yo sí. Bien, pues Carlos, un gusto que hayas estado aquí con nosotros. Esperemos y en tu nuevo proyecto que vayas a emprender te vaya súper bien. Y pues nada, el Valle de las Sombras pues es tu casa cuando gustes volver. Ya sabes, aquí por medio de Gustavo pues se puede armar para hacer otra platicadita y echar más cotorreo, ¿va? Pues gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias igualmente, ¿no? Por la oportunidad también, ¿no? Muchas gracias. Ya más adelante ya daré más detalles, ¿no? Sí, claro. del proyecto, Claro, que sí. tenga en mente. Claro, estaremos al pendiente y nos vamos a poner ahí también a tu disposición con la página de Facebook de esta de podcast para compartir la información sobre tu curso. Ahí lo posteamos y también hasta que sea un vínculo para que llegue más gente, pues, gente que le pueda interesar. Yo conozco muchos morros, te decía de eso, es una realidad de nuestro país. Hoy en día los jóvenes están buscando mucho la cultura oriental. Y pues, qué bueno que la entiendan y que la puedan conocer con un maestro como Carlos. Ya vimos que tiene la verdadera intención de que comuniquen cosas de la mejor manera. Muy bien, ¿algo más? Luz? No, todo bien. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, Carlos. Yo muy contento. Ya lo tenía planeado, ya les había comentado a ellos hace unos meses. Pero ahora que se vio esta oportunidad, luego dije, no, pues por acá. De una. Sí. Y pues bueno, gracias a todos. Y si es primer video que ven, gracias a Carlos, pues suscríbanse, compartan. Y si no comparten, se les va a chingar la transmisión del carro. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Esto fue El Valle de las Sombras presenta Está de Podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Oni-chan. Hadouken. Pikachu.